Desierto de los Apalaches. Estas son historias de personas que se aventuraron en los bosques de los Apalaches y encontraron algo que nunca debieron haber visto. Estas historias prueban que algunos lugares deberían permanecer inexplorados. Así que asegúrate de dar like y suscribirte. Compártelo con tus amigos y dime desde dónde lo estás viendo. Gracias. Ahora vamos a comenzar. Crecí en el extremo norte del Valle Richfield. La casa de mis abuelos estaba en un pequeño claro de pasto que parecía el único espacio abierto en kilómetros. Podías pararte en el porche y sentir el bosque presionando desde todas las direcciones. Cuando era niño, eso me resultaba confortante, como si nada pudiera atravesar todos esos árboles a menos que mi abuelo lo permitiera. Él era el tipo de persona que siempre sabía exactamente lo que ocurría en su tierra. Si una rama se quebraba en el límite de la propiedad, levantaba la vista de su café y asentía, como si lo hubiera estado esperando. En ese entonces yo creía que nada podía sorprenderlo, y creo que eso me hacía sentir más valiente. Es extraño lo rápido que esa sensación de seguridad puede desaparecer. Después de que ellos se fueron, primero mi abuelo y luego mi abuela unos años más tarde, nadie quedó para cuidar el lugar, nadie excepto yo, y lo seguí posponiendo, fingiendo que no era mi responsabilidad hasta que el papeleo legal me obligó a enfrentarlo. El pasado octubre finalmente conduje de regreso ahí. No había pisado esa casa en 15 años. Parte de mí pensaba que tal vez se vería igual, pero cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de cuánto tiempo había pasado en realidad. El camino principal se convirtió en grava, y luego se estrechó hasta convertirse en un sendero que no era más que tierra apisonada, con surcos profundos a cada lado. Mi pequeño sedán parecía completamente fuera de lugar. Iba levantando las llantas sobre la parte central para no golpear las rocas. Estaba tan silencioso ahí, sin autos, sin casas, ni siquiera cables eléctricos. Recuerdo haber pensado, son solo 3 noches. Ese fue el trato que hice conmigo mismo. 3 noches para revisar las habitaciones, decidir qué conservar y reunirme con el notario para firmar la venta de la tierra. Después podría regresar a mi verdadera vida en la ciudad y olvidarme de todo. Cuando entré al claro, el sol ya se estaba ocultando tras los árboles. El porche se veía peor de lo que esperaba. Las tablas se hundían tanto que casi rozaban la tierra. Una de ellas estaba pudrida por completo, y tuve que rodearla para llegar a la puerta. Cuando apoyé la mano en la cerradura, giró tan fácil que me dio un vuelco al estómago, como si no hubiera pasado el tiempo, como si la casa hubiera estado esperándome. Entonces, dentro, lo primero que me golpeó fue el olor. Madera vieja, bolas de naftalina y algo más. Algo agrio y húmedo como hojas mojadas dejadas a pudrir en un montón. Trajo de golpe recuerdos para los que no estaba preparado. Las fiestas pasadas ahí, el sonido de mi abuela tarareando en la cocina, las pesadas botas de mi abuelo junto a la puerta trasera. Me quedé un minuto quieto, sintiendo como si hubiera entrado en una versión preservada de mi infancia. Luego dejé mi maleta junto a las escaleras y empecé a abrir gabinetes. La mayoría de los platos seguían ahí, apilados ordenadamente detrás de un papel amarillento. Un montón de periódicos estaba sobre la mesa, de hace 2 años, con las orillas roídas. La canasta de tejido de mi abuela seguía bajo su silla, con aquella bufanda a medio terminar que estaba haciendo. Las agujas aún estaban clavadas justo donde las dejó y el estambre algo desfetado. Cuando oscureció por completo, ya había logrado empacar la cocina y parte de la sala. Mi celular ya se quejaba. Sin señal, ni una barra. Fui de ventana en ventana buscando, y finalmente logré una sola línea inestable lo suficiente para enviarle a mi hermano un mensaje diciendo que había llegado. Me quedé en el fregadero comiendo un sándwich frío mientras miraba hacia la arboleda. Los troncos estaban tan juntos que parecían una pared negra. Era la misma sensación que tenía de niño, como si al mirar demasiado tiempo, algo pudiera parpadear de vuelta. Esa noche me acosté temprano. No había mucho más que hacer. Sin televisión, sin internet, solo el viejo reloj marcando en el pasillo. Me recosté en el matraz hundido, mirando al techo y escuchando la casa crujir y asentarse. Cada sonido parecía demasiado fuerte. No sé qué hora era cuando me desperté. Al principio pensé que no era nada, solo los chasquidos habituales de una casa vieja enfriándose, pero luego lo volví a oír. Un raspeo lento, deliberado, justo debajo de las tablas del suelo.
Me quedé helado. El corazón me golpeaba en la garganta. Intenté convencerme de que era solo un animal, tal vez una zarigüeya hurgando por ahí, pero el sonido era tan medido, tan constante, como dedos probando la madera, moviéndose de un lado a otro. El raspeo se detuvo, luego vino un golpe sordo, como una mano, aplastando plano contra la parte inferior del suelo, buscando puntos débiles. Me quedé acostado con el puño cerrado sobre las cobijas, cada músculo rígido, la boca tan seca que ni podía tragar. El ruido siguió así durante lo que pareció una hora, raspando, deteniéndose, presionando una y otra vez. Cuando finalmente se detuvo, no me moví. Permanecí ahí hasta que el primer destello del amanecer se filtró entre las cortinas. A la luz del día, todo parecía normal otra vez. Me obligué a salir y revisar las rejillas del espacio bajo la casa. Nada estaba alterado, ni huellas, ni rascaduras. Me repetí que estaba demasiado cansado, tal vez medio soñando todavía. Pasé el día empacando, pero no podía quitarme de la cabeza la trampilla de la cocina, la que llevaba abajo de la casa. Cada vez que pasaba junto a ella sentía un nudo tan apretado en el pecho, como si al mirarla demasiado tiempo, la vería abrirse. La segunda noche ni siquiera intenté dormir. Al principio me quedé acostado, con las cobijas hasta la barbilla, mirando al techo. Pasaron horas sin un solo ruido. Finalmente mis párpados empezaron a caer. Entonces, justo después de medianoche, el raspeo volvió a empezar. Esta vez, más cerca. Lo escuché avanzar por el suelo, deteniéndose cada pocos pasos. Las tablas bajo mi cama crujieron. Sentí pulsar mi pulso a los costados. Respiraba en jadeos cortos y descontrolados. El raspeo se volvió más fuerte, más insistente, como si estuviera probando cada tabla, buscando la parte más débil. Tanteé a mi teléfono. Me daba la mano tanto que casi lo soltaba. Sin señal, ni esa barra intermitente que aparecía de día. El ruido se detuvo. Por un segundo reinó el silencio total, y entonces escuché una voz, baja y apagada, viniendo justo debajo de mí. Las palabras eran imposibles de entender. Solo una forma húmeda, áspera de habla, como alguien intentando susurrar con la boca llena de madre. No pensé. Agarré mi mochila, bajé las piernas del matraz y corrí. A lo alto de las escaleras me detuve. La trampilla de la cocina se estaba abriendo con un chirrilo. Se levantaba lentamente, como si lo que estuviera debajo intentara no hacer demasiado ruido. Alcancé a ver algo pálido emergiendo por la rendija. Un hombro desnudo manchado de tierra, un brazo largo y delgado extendiéndose hacia el piso. No esperé. Bajé corriendo las escaleras tan rápido que resbalé en la alfombra. Golpeé la puerta principal, la abrí de un tirón y crucé el claro a toda velocidad. Mi respiración era un jadeo áspero en la garganta. La hierba estaba húmeda y se me pegaba a los tobillos. No me importó. Solo seguí corriendo hasta que llegué a los árboles. Me apoyé contra la corteza áspera de un ocle, intentando hacer funcionar el teléfono otra vez. Nada. Me agaché, conteniendo la respiración. Todo se quedó en silencio. Entonces escuché la puerta principal abrirse de golpe. Unos pasos, suaves y deliberados, bajaron del porche hacia el patio. Se detuvieron y luego se acercaron, como si quien fuera pudiera sentirme cerca. Pero Sin saber exactamente dónde me escondía. Apreté la mejilla contra la corteza y me quedé completamente quieto. El corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que me delataría. Los pasos vagaban por la hierba, deteniéndose de vez en cuando. Creí escuchar una respiración húmeda, fatigada. Finalmente los pasos se alejaron hacia el extremo del claro. No me moví, hasta que el cielo empezó a clarear. Cuando hubo suficiente luz para ver, regresé con cautela al patio. Las piernas me temblaban, huecas. La puerta principal estaba abierta de par en par. Dentro, la trampilla estaba cerrada otra vez, como si nada. No me importó lo que dejara atrás. Empaqué lo que pude alcanzar sin subir las escaleras, salí directo y conduje hasta que los árboles quedaron atrás. Tenía 26 años el año en que mi primo Mason decidió que deberíamos ir a hacer senderismo muy adentro, cerca de Fox Hollow. Pensarías que creciendo en el este de Kentucky ya habríamos explorado cada colina y cada barranco para cuando pudimos conducir, pero de alguna manera ninguno de los dos había intentado ir tan profundo en el bosque. Y siendo honesto, yo nunca planeaba hacerlo. Todos en nuestro condado conocían las historias sobre ese lugar. Mi abuelo solía sentarse en el porche trasero, bebiendo té dulce,
y me contaba sobre cazadores que se habían internado por los viejos senderos de servicio y nunca habían regresado. A veces encontraban su equipo o sus camionetas días después, pero ni una sola huella más allá de la última señal del camino. Siempre decía que esas colinas se tragaban a la gente entera, y la manera en que miraba la arboleda al decirlo me hacía sentir que sabía algo que no compartía. Mason nunca fue de preocuparse por viejas historias. Tenía esa actitud de que si él no lo había visto, no podía ser real. Se reía de cualquier advertencia, por seria que fuera, y empezaba a decir que la gente inventaba cuentos de fantasmas para mantener a los niños alejados. Esta vez, se había obsesionado con acampar en algún lugar que, como él lo decía, el mapa se queda en blanco, sin señal de celular, sin carreteras, sin letreros, solo un montón de árboles centenarios y una sensación de... Yo le dije más de una vez que era un mal plan, pero la verdad es que no quería que pensara que tenía miedo. Pasas suficientes años intentando no verte débil frente a alguien y se vuelve difícil trazar la línea con el sentido común. Así fue como terminamos en la camioneta de Mason, dando tumbos entre baches hacia una reja oxidada que no había tenido candado en décadas. Recuerdo que tocó el claxon como si estuviéramos llegando a la casa de un amigo. Luego bajó para empujar la reja y abrirla. Las bisagras hicieron un ruido horrible, como un grito en cámara lenta. A él le pareció divertidísimo. Aparcamos en un parche de grava que parecía no haber visto un vehículo en años. Cuando bajé, el aire olía a humedad, casi metálico, como hojas viejas y algo más que no supe nombrar. Traté de ignorarlo mientras cargábamos las mochilas. Los primeros kilómetros parecían normales. Era inicios de septiembre y todo seguía verde. El sendero era ancho y claro, básicamente un viejo camino de servicio con surcos de llantas llenos de agua de lluvia. Yo esperaba ver a otro excursionista, pero lo único que había eran pájaros revoloteando entre las ramas. Mason se volteó una vez y dijo que se sentía como si hubiéramos salido del tiempo, como si el mundo hubiera terminado detrás de nosotros y no lo hubiéramos notado. Tenía esa forma de decir cosas que sonaban poéticas cuando él quería. Cada milla o dos pasábamos algún rastro de la gente que había vivido allí hace un siglo. Chimeneas de piedra en soledad, montones de botellas rotas medio enterradas en la tierra, una estufa de hierro fundido oxidándose entre enredaderas de madreselva. Me sorprendí pensando en que en esas familias se habrían ido por voluntad propia o si algo los había obligado. Esa primera noche acampamos junto a un arroyo poco profundo. Mason encendió una fogata con una pirámide de ramitas y un encendedor de chispa que había comprado por internet. Presumía de que no necesitabas matillos si estabas preparado. Personalmente pensé que habría sido más fácil llevar un encendedor normal, pero me guardé la opinión. Intenté concentrarme en cocinar unos nídoles y no en la sensación de que algo estaba justo detrás de la línea de los árboles, observándonos, y sentía la piel erizarse, como cuando despiertas de una pesadilla que no recuerdas. Mason no notaba nada, demasiado ocupado hablando de todos los videos de acampado que había visto, como si YouTube pudiera protegernos de lo que fuera que estaba allá afuera. Esa noche me quedé despierto mucho después de que él empezó a roncar. La fogata se había consumido hasta quedar en brasas, y los árboles alrededor parecían cerrarse cada vez que parpadeaba. Escuchaba hojas crujir, suave, lento, como pasos intentando no sonar como pasos. Entonces contenía la respiración y todo se detenía, una y otra vez, hasta que estuve en medio convencido de que lo estaba imaginando. Debí quedarme dormido en algún momento, porque cuando desperté la luz era débil y gris. Empacamos sin hablar mucho. Creo que Mason esperaba que yo no mencionara lo inquieto que había estado la noche anterior. El segundo día el sendero se convirtió apenas en una vereda de venados. Tenías que esquivar ramas caídas y vigilar los agujeros en el suelo donde los viejos postes de cerca se habían podrido. Alrededor de mediodía, Mason vio un letrero clavado alto en un álamo. La madera estaba astillada, la pintura tan descolorida que parecía casi blanca, pero aún podía distinguir 3 palabras. No Return Trail. Sin camino de regreso. Él se rió, dijo que debía ser una broma de alguien. Yo no le respondí.
Estaba demasiado ocupado pensando en qué clase de persona caminaría tanto solo para clavar una advertencia así. Más tarde, paramos en un risco rocoso para comer. La pendiente caía tan estipe que apenas podía ver el fondo. Apenas empezaba a desenvolver una barra de proteína cuando noté algo moviéndose entre los árboles allá abajo. Al principio, pensé que era un alce. Pálido, alto, deslizándose por el barranco sin hacer un solo sonido. Entonces se irguió más. Sus brazos eran demasiado largos, colgando casi hasta las rodillas. Giró la cabeza de una manera lenta, metódica, como contando cada árbol. Cuando alzó la cara hacia el cielo, vi cómo su mandíbula se abría por la mitad y caía abierta. Me quedé sin respirar. Mis manos se apretaron tan fuerte contra la barra de proteína que el envoltorio se rasgó en dos. Por un instante pensé que iba a vomitar ahí mismo. Pero luego la cosa dio un paso tras un matorral de arbolillos y desapareció. Y lo único que pude hacer fue quedarme sentado, mirando. Mason finalmente notó cómo me veía y preguntó si estaba enfermo. Intenté hablar, pero sentía la garganta pegada. Asentí solo para que dejara de observarme. Después de eso casi no hablamos. Creo que él pudo notar que algo había cambiado. Esa noche acampamos en un hueto apenas lo suficientemente grande para nuestras dos tiendas. No encendimos fogata. Yo no quería que nada viera a dónde estábamos. Me quedé laitado en la oscuridad contando cada llamado de chotacabras. El espacio entre ellos empezó a alargarse y el estómago se me hundió. Cuando los cantos se detuvieron por completo, se sintió como si el mundo contuviera la respiración. Entonces una voz deslizó desde los árboles. Al principio era solo un murmullo bajo. Demasiado. Al principio la voz era tan suave que no podía entender las palabras, pero se fue volviendo más clara y sentí que cada vello de mi brazo se erizaba. Era la voz de mi madre, el mismo tono suave que usaba cuando yo era niño y tenía miedo a la oscuridad. «Cowan», dijo. El pecho se me quedó vacío. Mi mente buscaba una explicación. Tal vez un truco del viento o mi imaginación repitiendo viejos recuerdos, pero era ella, hasta con el pequeño temblor en sus vocales. Me giré para sacudir a Mason y despertarlo. Mi mano no tocó nada más que nylon frío. Su saco de dormir estaba vacío. Salí de la tienda tan rápido que casi caí de bruces. La linterna se me resbalaba entre los dedos. Aspiré una bocanada de aire frío y húmedo y grité su nombre. Los árboles se tragaron mi voz. Entonces la volví a escuchar, más abajo en la pendiente, llamándome. Una parte de mí quería correr hacia allí, como si, tal vez, la encontraría sentada, sonriendo, esperándome para abrazarme. Pero algo más profundo, más antiguo, me mantuvo congelado. Giré lentamente con la luz y entonces lo vi. A unos 20 metros, medio escondido tras un roble negro. Estaba de pie, observándome. Su piel parecía resbaladiza, demasiado estirada sobre huesos que no encajaban bien. Sus brazos largos colgaban flojos, con los dedos rozando las hojas. Su pecho subía y bajaba, lento y deliberado. No podía ver ojos. Esa era la peor parte. Si hubiera visto ojos, tal vez podría haber apartado la mirada. La cosa se movió, deslizándose de lado alrededor del tronco, con los hombros torciéndose de una forma imposible para un ser humano. Me rodeaba despacio, paciente, como si supiera que yo no podía decidir si correr o quedarme clavado en el suelo. Retrocedí y me golpeé la espinilla contra una roca. El haz de mi linterna tembló sobre los árboles. Entonces vi un segundo. Solo un destello, de piel pálido entre los troncos. Eso fue suficiente. Corrí. Me lancé entre zarzas y sobre troncos caídos, con las ramas azotándome la cara y los brazos. El corazón parecía querer desgarrarse fuera de mis costillas. Detrás de mí, las voces se alzaron.
Primero la de mi madre, luego la de Mason, luego la mía. Todas llamándome por mi nombre con tonos distintos. No miré atrás. No sé cuánto corrí. La oscuridad lo borraba todo salvo el pensamiento: no te detengas, solo sigue. Cuando finalmente alcancé el viejo camino de servicio, el cielo ya clareaba. Mis piernas cedieron. Caí sobre la tierra y me quedé jadeando tan fuerte que la garganta me ardía. Más tarde, una camioneta del servicio forestal apareció. El guardabosques bajó despacio, como si temiera asustarme. Me ayudó a subir a la cabina, me dio agua e intentó no mostrar demasiada preocupación. Cuando preguntó dónde estaba Mason, no pude responder, solo sacudí la cabeza. No le conté lo que había visto. No me habría creído si lo hubiera hecho. Crecí en un pequeño rincón del sur de Missouri que la mayoría de la gente pasaría de largo si parpadeara al conducir. Pasé casi todos mis 20 diciéndome que estaba harto de eso. Me mudé a San Luis, conseguí un trabajo que no requería botas e intenté convencerme de que nunca tendría que volver salvo para visitas breves. Pero el octubre pasado, mi tío Randall falleció. Así que regresé, más por obligación que por otra cosa. Después del funeral, un servicio pequeño y silencioso en una iglesia de ladrillo que olía a aceite de limón e himnarios viejos. Salí al estacionamiento y me quedé ahí, con las manos en los bolsillos, sintiendo como si algo se me hubiera quedado atorado bajo las recostillas. No podía saber si era tristeza o algo más antiguo que había cargado desde niño, y nunca me pude sacudir. Ese domingo por la tarde preparé una mochila. Nada especial, solo una lona, mi viejo saco de dormir, un par de barras de proteína y el cuchillo de caza que tenía desde los 17 años. Aún tenía mis iniciales grabadas en el mango desde el día que lo recibí. Llené mi termo con el café que quedaba en la gasolinera y conduje a un sendero del que solo había oído hablar a la gente después de unas copas. Lo llamaban Jasper Bend. Supuestamente hace mucho, en los años 1800, un grupo de leñadores desapareció ahí. Algunos decían que fue un derrumbe, otros juraban que había sido algo inexplicable. Podías escuchar esas historias si pasabas suficiente tiempo en el VFW, pero nadie se ponía de acuerdo sobre lo que realmente pasó. Todo lo que yo sabía es que nadie se molestaba en mantenerlo despejado, y podías caminar por ahí durante días sin encontrarte con nadie. Creo que eso era lo que quería, estar solo. Para cuando salí de la carretera y me detuve en la Arcuna Gravilla, el sol ya se hundía detrás de la cresta. Había una reja oxidada colgando de una bisagra y un letrero de madera tan desgastado que las letras eran apenas surcos poco profundos que solo podían leerse entrecerrando los ojos. Por un momento pensé en dar vuelta. Podía haber regresado a la ciudad, dormir en el cuarto de visitas en casa de mi madre, intentar actuar normal, pero la quietud de aquel lugar me parecía lo único que quizá pudiera ayudarme. Así que apagué el motor, aseguré la camioneta y empecé por el sendero. No era mucho un sendero, para ser sincero, apenas una hendidura entre la maleza cubierta de zarzas y ramas caídas. Un día, De vez en cuando el suelo al se hundía. principio, la voz era tan suave que no podía entender las palabras, pero se fue volviendo más clara, y sentí que cada vello de mi brazo se erizaba. Era la voz de mi madre, el mismo tono suave que usaba cuando yo era niño y tenía miedo a la oscuridad. «Cowan», dijo. El pecho se me quedó vacío. Mi mente buscaba una explicación, tal vez un truco del viento o mi imaginación repitiendo viejos recuerdos, pero era ella, hasta con el pequeño temblor en sus vocales. Me giré para sacudir a Mason y despertarlo. Mi mano no tocó nada más que nylon frío. Su saco de dormir estaba vacío. Salí de la tienda tan rápido que casi caí de bruces. La linterna se me resbalaba entre los dedos. Aspiré una bocanada de aire frío y húmedo, y grité su nombre. Los árboles se tragaron mi voz. Entonces la volví a escuchar, más abajo en la pendiente.
llamándome. Una parte de mí quería correr hacia allí, como si tal vez la encontraría sentada, sonriendo, esperándome para abrazarme. Pero algo más profundo, más antiguo, me mantuvo congelado. Giré lentamente con la luz, y entonces lo vi, a unos 20 metros, medio escondido tras un roble negro. Estaba de pie, observándome. Su piel parecía resbaladiza, demasiado estirada sobre huesos que no encajaban bien. Sus brazos largos colgaban flojos, con los dedos rozando las hojas. Su pecho subía y bajaba, lento y deliberado. No podía ver ojos. Eso era lo peor parte. Si hubiera visto ojos, tal vez podría haber apartado la mirada. La cosa se movió deslizándose de lado alrededor del tronco, con los hombros torciéndose de una forma imposible para un ser humano. Me rodeaba despacio, paciente, como si supiera que yo no podía decidir si correr o quedarme clavado en el suelo. Retrocedí y me golpeé la espinilla contra una roca. El haz de mi linterna tembló sobre los árboles. Entonces vi un segundo, solo un destello de piel pálido entre los troncos. Eso fue suficiente. Corrí. Me lancé entre zarzazos y sobre troncos caídos, las ramas azotándome la cara y los brazos. El corazón parecía querer desgarrarse fuera de mis costillas. Detrás de mí las voces se alzaron. Primero la de mi madre, luego la de Mason, luego la mía, todas llamándome por mi nombre con tonos distintos. No miré atrás. No sé cuánto corrí. La oscuridad lo borraba todo salvo el pensamiento. No te detengas, solo sigue. Cuando finalmente alcancé el viejo camino de servicio, el cielo ya clareaba. Mis piernas cedieron. Caí sobre la tierra y me quedé jadeando tan fuerte que la garganta me ardía. Más tarde, una camioneta del servicio forestal apareció. El guardabosques bajó despacio, como si temiera asustarme. Me ayudó a subir a la cabina, me dio agua e intentó no mostrar demasiada preocupación. Cuando preguntó dónde estaba Mason, no pude responder. Solo sacudí la cabeza. No le conté lo que había visto. Me habría creído si lo hubiera hecho. Crecí en un pequeño rincón del sur de Missouri que la mayoría de la gente pasaría de largo si parpadeara al conducir. Pasé casi todos mis 20 diciéndome que estaba harto de eso. Me mudé a St. Louis, conseguí un trabajo que no requería botas, e intenté convencerme de que nunca tendría que volver, salvo para visitas breves. Pero el octubre pasado, mi tío Randall falleció. Así que regresé, más por obligación que por otra cosa. Después del funeral, un servicio pequeño y silencioso en una iglesia de ladrillo que olía a aceite de limón e himnarios, salí al estacionamiento y me quedé ahí, las manos en los bolsillos, sintiendo como si algo se me hubiera quedado atorado bajo las risas. No podía decir si era tristeza o algo más antiguo, algo que había cargado desde niño y nunca me pude sacudir. Ese domingo por la tarde, preparé una mochila, nada especial, solo una lona, mi saco de dormir viejo, un par de barras de proteína y el cuchillo de caza que tenía desde los 17. Todavía llevaba mis iniciales grabadas en el mango desde el día que lo recibí. Llené mi termo con café que quedaba en la gasolinera y conduje hasta un sendero del que solo había oído hablar a la gente después de unas copas. Lo llamaban Jasper Bend. Supuestamente, hace mucho, en los años 1800, un grupo de leñadores desapareció allí. Algunos decían que fue un derrumbe, otros juraban que había sido algo inexplicable. Podías escuchar historias ahí si pasaba suficiente tiempo en el VFW, pero nadie se ponía de acuerdo sobre lo que realmente pasó. Todo lo que yo sabía es que nadie se molestaba en mantenerlo despejado, y podías caminar por allí durante días sin encontrarte con nadie. Creo que eso era lo que quería, estar solo. Para cuando salí de la autorruta y me detuve en el arcén de gravilla, el sol ya se hundía por detrás de la cresta. Había una reja oxidada colgando de una bisagra y un letrero de madera tan desgastado que las letras eran apenas surcos poco profundos, que solo se podían leer entrecerrando los ojos. Por un momento pensé en dar la vuelta.
Podría haber regresado a la ciudad, dormir en el cuarto de visitas en casa de mi madre e intentar actuar normal, pero la quietud de aquel lugar me parecía lo único que quizá podría ayudarme. Así que apagué el motor, aseguré la camioneta y empecé por el sendero. No era mucho un sendero, para ser sincero, apenas una hendidura entre la maleza, cubierta de zarzazos y ramas caídas. De vez en cuando el suelo se hundía. El sendero se hundía de pronto en pequeñas cañadas formadas por la escorrentía de quién sabe cuántos años. Resbalé una vez. Me sostuve de una raíz que se sentía húmeda y suave, y cuando levanté la vista, pude ver la cresta a través de un entremarraño de ramas desnudas. Me golpeó entonces lo fácil que sería desaparecer allí, que una persona diera un paso en falso y se desvaneciera, y nadie supiera dónde había ido a parar. A poco más de una milla, me encontré con lo que debió ser una vieja cerca. Las tablas estaban derrumbadas, medio emberradas en la tierra, como si el suelo intentara tragárselas. Justo después, había un claro, probablemente no más grande que mi cocina, rodeado de piedras que parecían los últimos restos de una base. En el centro, un arbolillo torcido crecía de un hoyo poco profundo. No sé por qué, pero verlo me secó la boca como si hubiera tragado ceniza. Lo rodeé sin acercarme más. La luz casi se había ido cuando el sendero descendió hacia el río. El agua estaba tan baja que parecía más una hilera de piedras mojadas que un arroyo real. Encontré un lugar plano bajo un acantilado donde el suelo parecía lo bastante seco, aunque demasiado cerca del agua para sentirme cómodo. Mis botas dejaron huellas oscuras en el silo. Por un momento me quedé quieto, escuchando. Cuando me agaché para dejar la mochila, fue entonces cuando las vi. Huellas detrás de mí. Eran débiles, casi borradas en la tierra como si hubieran sido hechas cuando estaba aún húmeda por la lluvia. Lo que me inquietó fueron lo estrechas que eran, demasiado para un adulto, y algunas estaban tan separadas que quien las hizo debía de estar saltando o caminando de una forma que no podía imaginar. El estómago se me revolvió, pero me repetí, quizás son viejas de semanas o más. Me forcé a seguir adelante. Hice una pequeña fogata, me senté lo bastante cerca para sentir el calor en la cara y saqué un libro de bolsillo que había llevado. Leí la misma página 3 veces sin entender nada. Fue entonces cuando lo escuché. Un silbido bajo, de 2 notas, descendiendo la pendiente. El sonido era demasiado limpio, demasiado deliberado. Se tuve la Segundos después respiración, volvió. esperando. Las mismas notas, la misma pausa, como si quien lo hacía estuviera esperando una respuesta. La boca me sabía a polvo. Grité, ¿hola? Mi voz sonó demasiado débil, como si no me perteneciera. Nadie respondió. Esperé hasta que la fogata se redujo a brasas. El silbido no volvió, pero el silencio era peor, como si todo allá afuera contuviera el aliento. Finalmente dejé que el fuego muriera y me metí en la tienda. No la cerré del todo. Me recosté con el mango del cuchillo sobre el pecho, mirando la tela encima de mí. Tenía los hombros tan tensos que dolían. En algún momento debí quedarme dormido, porque desperté horas después con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Me quedé completamente quieto, escuchando. Fue entonces cuando lo oí. El crujido lento de hojas, un paso cuidadoso a la vez. Estaba cerca, quizá a 3 metros, moviéndose por el borde del acantilado. Esperé, con la esperanza de que lo que fuera siguiera de largo, pero los pasos se detuvieron justo afuera de mi tienda. El aire se sentía más denso, como si me aplastara. Entonces algo presionó contra el nylon, solo un dedo, recorriendo la curva de la tela sobre mi rodilla. Cerré la mandíbula tan fuerte que me dolieron los dientes. El dedo se movió otra vez, más lento, sintiendo la forma de mi pierna. Cerré los ojos. No respiré. No sé cuánto tiempo permanecí así. Finalmente la presión desapareció. Escuché los pasos de nuevo, alejándose, deliberados, cuidadosos, hasta que el sonido se perdió entre los árboles. No me moví hasta que la primera luz gris se deslizó sobre la cresta.
Cuando por fin salí, las manos me temblaban tanto que casi dejé caer el cuchillo. No había huellas, ni ramas rotas, nada que mostrara que alguien había estado allí. Desarmé el campamento en minutos. La mochila quedó hecha un desastre, cuerdas colgando, la lona medio desenrollada. Pero no me importó. Necesitaba moverme. No me detuve a comer ni a beber, solo caminé, la cabeza baja, la correa clavándose en el mismo punto del hombro hasta que sentí que me cortaba la piel. Cada paso hacía que mi mandíbula se apretara más. Cuando finalmente llegué al inicio del sendero, pude ver mi camioneta entre los árboles. El alivio me golpeó tan fuerte que casi se me doblaron las rodillas. Avancé tambaleante hacia el claro, y me detuve. Algo estaba apoyado contra la puerta del lado del conductor. Era una tira de corteza pálida enrollada en los bordes. Alguien había tallado una figura en ella. Piernas largas, una cabeza ovalada, sin brazos, solo esa silueta vacía. El café estaba tan rancio que sabía a cartón quemado. La casa en la que terminé quedándome pertenecía a mi tío. Todos la llamaban la casa allá por Nolan Hollow, como si eso lo explicara todo. Era una estructura angosta de 2 pisos hecha de madera tan vieja que se había vuelto gris. Los fundamentos eran de piedra apilada, algunos bloques con grietas tan anchas que podrías perder las llaves en ellas. Durante la mayor parte de mi vida solo la había visitado en Acción de Gracias, y aún así nunca me gustaba quedarme después del atardecer. Pero el pasado diciembre, después de que todo en mi vida se vino abajo, decidí mudarme allá por un tiempo. Me repetía que sería temporal, solo un descanso para aclarar mi mente, para decidir qué vendría después. Mi novia se había ido el mes anterior, mis horas en el taller mecánico se redujeron y mi madre no dejaba de llamarme para preguntar si estaba manejando bien, lo que en realidad significaba que pensaba que me estaba desmoronando. Probablemente no se equivocaba. Así que cargué mi camioneta con un matraz, un par de cajas de libros, algo de ropa y manejé hasta allá en medio de una tormenta helada. Las primeras semanas no fueron tan malas. Los días eran tranquilos. Partía leña en el cobertizo, parchaba los puntos más fríos de la casa y me sentaba en el porche con un café que sabía igual de malo que el de la tienda de carnada. Por las noches, sin embargo, la casa tenía una forma de recordarme que estaba solo. Las vigas crujían con estallidos lentos que me hacían imaginar pasos arriba. No trataba de pensarlo demasiado. Mantenía el generador con combustible y los tanques de propano alineados en el cuarto de servicio. Me parecía más sensato estar preparado. Y sí, tenía un revólver en una pequeña caja de seguridad junto a la cama. No porque pensara que lo necesitara, sino porque en el Ford todos actuaban como si fuera sentido común. Aquí no dabas por sentado que estabas a salvo solo porque cerrabas la puerta. Esa noche comenzó igual que cualquier otra. Preparé unos fideos instantáneos, que sabían tan mal como pegamento tibio. Leí un libro viejo que ya había terminado 2 veces y di mi ronda habitual para revisar puertas y ventanas. Había tomado la costumbre de revisar los cerrojos 2 veces antes de dormir. Supongo que una parte de mí necesitaba verlos cerrados para creer que mantenían algo afuera. Debió ser alrededor de las 10 cuando escuché el primer ruido. No fue lo harto, solo un raspado suave, como algo delgado arrastrándose por el porche. Por un segundo ni levanté la vista del libro. Había tantos animales alrededor, medio gatos feroces y racunes que trepaban por las barandillas. Pero el sonido volvió, más largo esta vez. Un ruido seco como de papel arrastrándose, que terminó con 3 golpecitos contra la puerta. Dejé el libro boca arriba sobre la tabla de centro y caminé hacia la ventana junto a la puerta. El porche se veía vacío. La vieja mecedora permanecía inmóvil, sin ni siquiera un vaivén. Abrí la puerta apenas una rendija y una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro. Olía a humedad y un poco agrio, como hojas mojadas pudriendo. Me incliné lo suficiente para mirar a la izquierda y a la derecha. Nada se movía, ni huellas ni señales de nadie. Cerré la puerta y la volví a asegurar. Tenía los hombros tensos, como esperando que algo saltara de la oscuridad para atraparme. Apagué la lámpara y volví a sentarme.
Mis ojos se ajustaron poco a poco. Las formas emergieron, el sillón, la pila de leña y el tenue brillo de la luz del generador en la cocina. Seguí repitiéndome que solo era algún animal. Tal vez una zarigüeya, tal vez una rama golpeando contra la pared. Pero justo antes de medianoche, llegó el golpe. 3 toques cortos, tranquilos, como si quien lo hacía no tuviera prisa. Me levanté tan rápido que el libro cayó de la mesa al suelo con un golpe seco. No llamé, no pregunté quién era, solo caminé hasta la puerta y apoyé la palma sobre ella. La madera estaba fría, casi húmeda. Me incliné para mirar a la mirilla y el porche estaba exactamente igual, vacío. Me alejé. Cerré la puerta otra vez por si acaso. El corazón me latía tan fuerte que me sentía mareado, como si hubiera corrido una milla. Regresé al sillón, pero esta vez tomé el revólver y lo apoyé en mis rodillas. Seguía diciéndome que todo estaba en mi cabeza. Era una casa vieja en el medio del bosque. No había nada raro en crujidos y golpes. Pasó 1 hora. No me moví. Al final la adrenalina empezó a disiparse. Los brazos se me adormecieron de tanto estar quieto. Una parte de mí empezó a pensar que ya había terminado, que lo que fuera se había ido. Me levanté para estirar la espalda. Las piernas se sentían rígidas, torpes. Pensé en subir al piso de arriba, asegurarme de que las ventanas estaban cerradas y intentar dormir un poco. Fue entonces que lo escuché. Pasos arriba. No un crujido arrasante, pasos reales, lentos y constantes, moviéndose desde el final del calzado hasta la parte superior de las escaleras. Me quedé helado, el revólver apretado tan fuerte que los nudillos me dolían. Esperé, deseando que se detuviera, pero los pasos sonaron otra vez, más pesados esta vez, cruzando hacia el cuarto de visitas. Encendí la lámpara. El círculo de luz, la luz de la lámpara hacía que todo se viera plano y deslavado. Mi mano fue instintivamente hacia la caja de seguridad y me di cuenta que ya estaba abierta. Había olvidado cerrarla después de limpiar el revólver la semana pasada. Revisé el cilindro, cargado. Caminé hasta la base de las escaleras. ¿Hay alguien ahí arriba? Ninguna respuesta. Subí al primer escalón. Crujió bajo mi peso. Los pasos comenzaron otra vez. Iban y venían, deliberados, como si quisieran que los escuchara. Subí hasta el descansillo. Cada escalón se sentía más pesado que el anterior. La puerta del viejo dormitorio de mi tío estaba entreabierta, apenas una rendija. Levanté el arma. Con la otra mano busqué el interruptor en la pared. ¿Lo encendí? Nada. La bombilla había funcionado esa tarde. Empujé la puerta con el hombro. El cuarto estaba vacío. Matraz desnudo, cajones vacíos, la ventana con seguro. Retrocedí despacio, intentando no parpadear. Cerré la puerta y me giré hacia mi habitación. Fue entonces que lo escuché. Un susurro venía del otro lado de mi puerta. Una voz fina como de papel, repitiendo una serie de palabras en un idioma que nunca había oído. Avancé con cuidado, el revólver temblando en mi mano. Apoyé la oreja contra la puerta, sintiendo mi pulso golpear contra la madera. Tomé una respiración demasiado superficial para servir de algo y abrí la puerta de golpe. Silencio. La habitación lucía exactamente igual. Mi cama deshecha, mi bolso apoyado contra el closet. Entonces, de reojo, algo se movió. Una figura se deslizó por la pared. Alta, delgada, envuelta en algo que parecía sacado de la tierra. Levanté el revólver de golpe, el dedo presionando el gatillo. Pero antes de apretarlo, la figura desapareció, deslizándose por la puerta. Retrocedí tan rápido que choqué con la cómoda. No pensé. Corrí escaleras abajo, crucé la puerta, atravesé el patio. Mis botas resbalaban en la grava, pero no me detuve. Seguí corriendo hasta llegar a la curva donde los árboles se abrían hacia la carretera. Me detuve ahí, inclinado, jadeando tan fuerte que sentía que las costillas podían romperse. La garganta me sabía metálica, como a sangre. Me giré. La casa estaba allí, perfectamente quieta. Esperé hasta el amanecer y nunca regresé.
Tenía 24 años cuando se me ocurrió la brillante idea de tomar ese viejo camino de servicio detrás de la casa de mi abuelo en el este de Tennessee. Mi tío solía hablar de aquel barranco como de una mancha que no podías borrar de la historia familiar. Se recostaba en su silla, rascaba la etiqueta de su cerveza y decía cosas como: «Ese barranco es más viejo que cualquier tumba que encuentres por aquí». Y después cambiaba de tema, como si se diera cuenta de que estaba a punto de decir demasiado. Siempre pensé que era pura superstición, solo una forma de evitar que los niños se adentraran demasiado en el bosque y terminaran mordidos por serpientes o perdidos. No había vuelto a esa casa en mucho tiempo, no desde que era adolescente. Cuando mi abuelo murió, alguien tenía que limpiar lo que quedaba. Resultó que lo que quedaba era mucho. La casa parecía haber estado intentando hundirse en la ladera desde el mismo momento en que él falleció. El kudzu lo devoraba todo. Trepaba por el porche, se enroscaba en las canaletas, empujaba contra las mallas de las ventanas. La vieja antena parabólica estaba doblada por la mitad bajo el peso de las enredaderas. Incluso el columpio del porche se había derrumbado sobre sí mismo, como si simplemente hubiera decidido rendirse. Dentro no era mejor. Cada cuarto olía a una mezcla de moho, periódicos viejos y ese borde agrio de excremento de ratón. Era el tipo de olor que se te mete en el cabello y en la ropa y lo llevas contigo incluso después de salir. Pasé todo el día sacando cajas, montones de edredones apolillados, pilas de revistas empapadas por el agua, frascos de quién sabe qué, sellados tanto tiempo que las etiquetas se habían despegado. Me repetía que estaba avanzando, pero cada vez que me daba la vuelta había otra esquina abarrotada de cosas. Al anochecer, los hombros me dolían tanto que sentía los brazos como tubos de plomo. Recuerdo estar de pie en la cocina, mirando la encimera, pensando en lo mucho más silencioso que estaba todo sin él allí. Fue entonces cuando vi las llaves del Polaris colgando de un clavo torcido junto al marco de la puerta. Era tan ordinario que casi me tumbó con los recuerdos. Solía montar ese ATV por toda la propiedad, recorriendo los terrenos mientras mi abuelo se apoyaba en la baranda del porche, fingiendo que no me miraba. Nunca decía nada, solo entornaba los ojos como esperando ver si haría alguna tontería. Usualmente lo hacía. No sé exactamente qué me impulsó a sacarlo esa tarde. Tal vez el silencio presionándome. Tal vez solo intentaba recordar qué se sentía ser un niño de nuevo antes de que todo se volviera tan pesado. No lo pensé demasiado. Simplemente tomé las llaves, me subí al asiento y encendí el motor. Subí por el sendero detrás del granero. Era el mismo camino lleno de surcos que había estado allí desde la primera vez que visité de niño. En aquel entonces me parecía interminable, como si llegara hasta el borde del mundo. El primer tramo era todo pavimento resquebrajado, con la hierba creciendo en los lados y la vieja cerca vencida. Entre postes torcidos, el pavimento desapareció después de una milla, convirtiéndose en arcilla jarda. Los surcos eran tan gruesos que me sacudían la espalda cada pocos metros. Incluso los dientes me chocaron una vez y tuve este pensamiento estúpido de que me iba a astillar uno. Pasé junto a una vieja escondite de casa en un nogal negro, apenas un cuadrado de madera contrachapada gris clavado al tronco. Lo recordaba cuando era niño, pero estaba mucho peor. Los paneles laterales colgaban hechos jirones y la escalera estaba rota a la mitad, astillada de un modo que no parecía pudrición, sino como si algo grande hubiera puesto su peso allí. Disminuí la velocidad sin querer. Los vellos de mis abrazos se erizaron por un segundo. Pensé en regresar, pero no lo hice. Me repetí que no era nada, solo madera vieja y demasiadas temporadas de lluvia. Seguí otros 15 minutos más. El sendero descendió a un claro ancho, una especie de cuenco poco profundo, rodeado de árboles de acacia negra. 3 casas rodantes estaban allí, formando un semicírculo torcido. Parecía que las habían arrastrado décadas atrás y abandonado a oxidarse. El revestimiento estaba lleno de jotos, las ventanas rotas, las puertas ni existentes. Recuerdo haber pensado que era un lugar donde nunca había ocurrido nada bueno.
El tipo de lugar donde esperarías ver buitres picoteando algo indebido. Entonces noté las huellas de tierras. Eran recientes, nítidas. La tierra aún estaba blanda donde la banda terrestre se había marcado. Apagué el motor y me quedé quieto, escuchando el silencio. Pero no era el silencio normal. No había pájaros ni insectos, solo una quietud hueca que me erizó la nuca. Me bajé de la ETB. La bota se hundió en el suelo húmedo. Cada paso se sentía más lento, como si caminara en algo más espeso que el aire. Al llegar a la casa rodante más cercana, tuve que apoyarme en la puerta porque las piernas me temblaban. Dentro, el piso estaba cubierto de hojas hayas y pedazos de alfombra estampada. En la esquina más lejana había un montón de huesos pequeños, quizás de perros, quizás de dierno, limpios y apilados en líneas cuidadosas, como si quien los hubiera puesto quería que quedaran así. Me giré para salir, y fue entonces cuando noté el cordel que atravesaba la puerta. De él colgaban pequeñas figuras grises, repicando suavemente con una brisa que yo no sentía. Me incliné más, entornando los ojos. Por un momento pensé que eran piedras. Luego me di cuenta de que eran calaveras, cada una perforada y enhebrada como cuentas. La garganta se me cerró. Retrocedí tambaleando. Casi tropecé con un trozo de concreto roto. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a ahogar. Debí haberme marchado en ese momento. Subíme a la ETB y largarme de allí. Pero una parte de mí necesitaba saber a dónde llevaban esas huellas. No era curiosidad exactamente, más bien una necesidad testaruda de ver hasta el final. Como si detenerme a mitad me condenara a no olvidarlo jamás. Así que seguí el rastro más allá de las casas rodantes. El sendero se estrechó en curvas cerradas que bajaban entre los árboles. De vez en cuando había tablas clavadas en los troncos, pintadas con símbolos que no reconocía, círculos travesados con líneas diagonales, espirales enredadas en figuras de palos. Algunas parecían trazadas con algo que, al secarse, se volvió marrón y se escamaba con el viento. Procuré no pensarlo demasiado. No sé cuánto tiempo caminé, tal vez 20 minutos, tal vez una hora. Sentía que el sol se apagaba más rápido de lo normal, como si el tiempo mismo quisiera empujarme de allí. El sendero se niveló en un hueco tan profundo que ya casi era oscuro. Una base de piedra colapsada se hundía en la ladera. Había una puerta encajada en la pared, un hoyo negro lo bastante grande para entrar si de verdad lo Me deseabas. acerqué con cautela. El olor me alcanzó a 2 metros de distancia, una pudredumbre dulce y espesa que se pegaba en la garganta. Me cubrí la nariz con la camisa. La linterna pesaba en mi mano. La encendí y dirigí el haz hacia el interior. En la esquina más lejana, un montón de sacos de arpillera se movió. Un movimiento lento, deliberado, como si algo dentro intentara darse la vuelta. Escuché una respiración áspera, húmeda. Las rodillas se me aflojaron. Por un segundo pensé que caería de bruces en la puerta. Di un paso atrás. Antes de poder dar otro, una mano se cerró sobre mi hombro. Me quedé paralizado, la mente en blanco. Al girar vi a un hombre a mi lado. Llevaba un sombrero de lona desgastado, echado hacia abajo, cubriéndole el rostro. Su barba era desordenada, la boca torcida en una sonrisa educada, sin humor. «No entres ahí», dijo como si me estuviera dando indicaciones para llegar a la oficina de correos. No pude moverme, ni responder. Él levantó un dedo a sus labios. «No perteneces aquí, date la vuelta». Aún así yo seguía inmóvil, con todo el cuerpo rígido. Se inclinó más cerca. Su aliento olía a tierra mojada después de la lluvia. «Corre». Me soltó el hombro, y lo que fuera que me mantenía quieto se rompió. Giré en seco y salí corriendo cuesta arriba por el sendero. Las piernas me temblaban tanto que casi caí 2 veces. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, vería algo que nunca podría borrar de mi mente. No sé cuánto me tomó regresar al claro. Las casas rodantes se alzaban en el crepúsculo, con las ventanas vacías abiertas de par en par. Subí a la TV con ambas manos temblando tanto que casi dejé caer las llaves. Cuando el motor finalmente arrancó, giré demasiado brusco y derrapé en la tierra.
Aceleré cuesta arriba sin importarme si destrozaba la suspensión. No reduje la velocidad hasta que vi el techo del granero entre los árboles. Aparqué junto al porche y me quedé allí, con las manos aferradas al manubrio. Intenté pensar en una sola forma de explicar todo aquello. Cada versión sonaba como algo sacado de una novela barata de terror. Cuando al fin salió el sol, cargué lo último de mis cosas en la camioneta. No llamé al sheriff, solo deslicé las llaves bajo el ladrillo flojo del porche. Tenía 24 años cuando acepté ayudar a mi prima a limpiar la cabaña de su abuelo. Yo había crecido no muy lejos de allí, pero el lugar estaba tan metido en lo profundo de los montes Blue Ridge que mi teléfono perdió señal a 1 kilómetro de haber salido de la carretera principal. El camino de entrada parecía más un viejo paso maderero que algo hecho para autos, apenas un par de surcos en la tierra, cubiertos de maleza y ramas rotas. Jamás lo notarías a menos que supieras exactamente dónde buscar. Incluso mientras avanzábamos a los tumbos, recuerdo haber pensado que era un error que alguien hubiera decidido construir una casa en aquel sitio. Paige, mi prima, había estado posponiendo esto casi un mes. Su abuelo había muerto solo en la cocina. Nadie se dio cuenta hasta que el correo empezó a acumularse en el porche en pequeños montones. Un vecino notó la pila y llamó al condado. Para cuando el sheriff entró a la fuerza, el viejo ya llevaba días muerto. Quizá más. Paige no dejaba de decirme que no podía entrar sola. Lo repetía por teléfono con una voz frágil, como si temiera que yo pensara que estaba exagerando. Yo no lo pensaba. Entendía perfectamente por qué no quería poner un pie allí. Cuando al fin llegamos al claro, la cabaña se veía peor de lo que había imaginado. Se inclinaba hacia un lado, como si intentara hundirse en la tierra. La mitad de las tejas faltaban, una baranda rota del porche colgaba de un solo clavo. Aparqué detrás de su Corolla y por un largo minuto solo nos quedamos allí sentados, con el motor enfriándose a tirones. Ninguno se movió. Era pleno mediodía, pero los árboles se apretaban tanto alrededor que el claro parecía sombrío. «¿Trajiste linterna, verdad?», preguntó Paige, aún mirando hacia adelante. «Sí», dije. Abrí la guantera, aunque ya sabía que estaba allí. Solo sostenerla me hacía sentir un poco más firme. Ella soltó un suspiro tembloroso. Su mano le temblaba cuando abrió la puerta. Los escalones del porche crujieron bajo nosotros. Casi esperaba que uno cediera, pero resistieron. Cuando empujé la puerta principal con la punta del pie, se abrió como si estuviera esperando. El olor me golpeó primero. Un hedor pesado y rancio, entre moho y grasa de cocina vieja. Es el tipo de olor que se pega al cabello y las cloras. Polvo cubría todo. Había un sillón reclinable hundido en la esquina y una tabla plegable abarrotada de periódicos y latas medio vacías. Paige se cubrió la nariz con la camisa. Dios, es peor de lo que pensaba. «Vamos a terminar con esto», dije. Nos dividimos sin hablarlo muchas veces. Ella empezó en la sala, echando correo viejo y papeles en bolsas de basura. Yo pasé a la cocina. El linóleo estaba quebrajado y levantaba en las esquinas, y allí justo junto a la estufa estaba la mancha oscura. No la miré más de lo necesario. Abrí unos gabinetes solo por checar. Dentro encontré cajas de cereal tan viejas que el cartón se había reblandecido, y frascos de vidrio llenos de lo que quizá alguna vez fueron conservas. No toqué nada. En el pasillo eché un vistazo al dormitorio. Estantes cubrían las paredes, atestados de más frascos. Algunos tenían etiquetas con una caligrafía temblorosa. Ocra, frijoles, melocotones. La mayoría del contenido se había convertido en una pasta grisácea que me revolvió el estómago. Un frasco contenía un bulto pálido que parecía casi un animal encogido sobre sí mismo. Por un segundo pensé que aún respiraba, pero retrocedí y cerré la puerta. Saqué un montón de cobijas y las arrojé a una pila afuera. Cada vez que volví a entrar, el aire se sentía más denso, como presionándome el pecho. Paige casi no hablaba. De vez en cuando la sorprendía mirando hacia el pasillo, la vista fija en la puerta cerrada del dormitorio. Una vez le pregunté qué estaba mirando y solo sacudió la cabeza. Pasaron un par de horas así. Trabajamos en silencio. El único sonido era el crujir de las bolsas de basura, y lo que fuera que estaba allá abajo comenzó a arrastrarse hacia mí, avanzando centímetro a centímetro, con cada movimiento acompañado de un sonido húmedo y pegajoso. Golpeé mi hombro contra la puerta, la madera crujió, la embestí otra vez y otra. Al tercer golpe se abrió de golpe y me lancé hacia el interior de la cocina, tropezando hacia adelante. Paige estaba junto a la tabla, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente detrás de mí. «¿Dónde está?», jadé. Su voz salió plana, apagada. Se metió a través a los árboles. No esperé a escuchar nada más. Le agarré la muñeca y prácticamente la arrastré por el porche.
Mi camioneta estaba exactamente donde la había dejado. No miré por encima del hombro hasta que íbamos a medio través del camino del parabrisas, sendero de entrada. Vi una silueta deslizándose entre los árboles, alta, delgada, moviéndose de una manera que mi cerebro no podía comprender. Paige soltó un sollozo ahogado y se cubrió la boca con la mano. Hundí el pie en el acelerador, la grava saliendo disparada tras las llantas. No volvimos a pronunciar una sola palabra hasta llegar al pavimento. Tenía 32 años cuando finalmente decidí pasar una semana entera solo en el tramo más remoto de la cordillera Blue Valley, al que podía llegar sin contratar a un guía. Llevaba años acampando, muchos fines de semana largos, un par de excursiones de una semana, pero había algo en la idea de irme completamente fuera de ruta que me carcomía por dentro, como si fuera la única manera de demostrarme a mí mismo que realmente podía soportar la soledad absoluta. No podía poner del todo en palabras esa sensación, pero se instaló en mi pecho y no me dejaba en paz. Comencé a planearlo con un mes de anticipación. Todas las noches después del trabajo, extendía mis mapas topográficos sobre la mesa de la cocina. Pasaba el dedo por viejos caminos forestales, buscando lugares sin senderos mantenidos, sin nada marcado, excepto algún arroyo ocasional o una línea de elevación. Una noche incluso saqué un viejo folleto que había recogido en una estación de guardabosques años atrás. La portada descolorida mostraba una foto en blanco y negro de unas ruinas de cabaña y un encabezado que decía algo como «Hondonadas no registradas del Blue Valley». Las páginas estaban hinchadas por la humedad, pero todavía había suficiente detalle como para despertar mi curiosidad. No quería dejar nada al azar. Pedí una carpa nueva que aseguraba resistir lluvias repentinas sin gotear. Compré baterías extra, reabastecí mi pequeño botiquín de primeros auxilios y añadí una radio de manicabela. La radio era más que nada para mi tranquilidad. Nunca había usado una, pero sentía que sería un buen recurso de último momento si algo salía mal. Incluso empaqué 3 cuchillos distintos, lo cual, en retrospectiva, parecía un poco exagerado, pero en ese momento me dio calma. Mirando atrás suena un poco dramático, pero en ese momento me parecía exactamente el nivel correcto de precaución. Antes de salir, llamé a mi hermano Matt. Me esforcé por sonar casual, aunque podía notar que estaba escéptico. Le dije que estaría fuera al menos 6 días, quizás 7, y que no se preocupara si no me reportaba de inmediato. Suspiró y dijo algo sobre que básicamente estaba pidiendo protagonizar mi propio documental de personas desaparecidas. Me reí, aunque en el fondo una parte de mí se preguntó si no tendría razón. La mañana en que partí me levanté antes del amanecer. Mi viejo Subaru parecía vencerse bajo el peso de todo el equipo. La parte trasera estaba tan llena que tuve que encajar mi saco de dormir detrás del asiento del copiloto. Mientras conducía, seguía imaginando el inicio del sendero. En mi mente, era como un portal acogedor hacia la aventura. Cuando finalmente me detuve en Eastwick Trace, no era más que un claro de grava al costado de la carretera. Sin señal, sin marcas, sin flecha útil, solo una abertura entre los árboles que parecía un sendero de ciervos que nadie había pisado en décadas. Casi me di la vuelta en ese momento, pero había invertido demasiado tiempo preparándome como para retroceder solo por la falta de un letrero. Apagué el motor, saqué la mochila del maletero y me quedé un momento escuchando el silencio. Luego avancé. El primer día fue exactamente lo que había esperado. El silencio era casi un alivio. No crucé a una sola persona. Caminé unas 12 millas, quizá un poco más. Las únicas huellas de otros eran una chimenea en ruinas de pie en un claro y una fila de postes de cerco oxidados que terminaban de golpe en la línea de árboles. Un par de veces tuve que pasar por encima de enredaderas que habían reclamado el camino por completo, como si quisieran borrarlo. Al final de la tarde llegué a la crista que había marcado en mi mapa con la nota «Buen terreno plano». Y resultó que tenía razón. A unos 100 metros al oeste, la pendiente bajaba a un desfiladero donde un arroyo estrecho corría sobre rocas pálidas. Monté mi tienda en un pequeño cuenco natural rodeado por 3 rocas enormes. El lugar se sentía oculto, de un modo que relajó mis hombros por primera vez en semanas. Pasé una hora cargando piedras lisas del arroyo para construir un círculo de fuego. Cuando por fin lo encendí, me senté en mi mochila y lo observé arder. El silencio era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes.
sin zumbido de autos lejanos, ni aviones arriba, ni siquiera las voces de otros campistas rebotando entre los árboles, solo el crujido ocasional de una rama cayendo en algún lugar que no podía ver. La cena fue un sobre de estofado liofilizado que había estado evitando probar. Sabía a pura sal caliente con unos cuantos trozos gumosos para variar. Aún así, llenó lo suficiente para que me sintiera somnoliento cuando el cielo se oscureció. Escribí algunas notas en mi diario sobre la ruta que había tomado y los senderos de animales que quizá valía la pena explorar más tarde. Cuando por fin me metí en la tienda, resté la mano en el mango del cuchillo que llevaba al cinturón. No porque tuviera miedo, o al menos eso me repetía, sino porque era un hábito que había adquirido en mis viajes en solitario. Una pequeña garantía en la oscuridad. La segunda mañana me desperté con una capa de neblina baja que se enroscaba sobre el suelo. Era tan pálida que hacía que todo pareciera cubierto de harina. Preparé un café que sabía a plástico quemado y caminé despacio alrededor del campamento para orientarme. La crista descendía en un desfiladero estrecho que parecía invitarme a entrar. Me seguía diciendo que solo echaría un vistazo desde arriba, pero después del almuerzo decidí seguirlo de verdad. Avancé casi una milla hacia abajo. Cuanto más me internaba, más seguro estaba de que nadie había puesto un pie ahí en décadas. Árboles caídos bloqueaban el paso como barricadas. Una vez encontré una cadena oxidada medio enterrada en la hojarasca. Más adelante hallé un pequeño montón de huesos limpios. Eran demasiado pequeños para hacer otra cosa que un racón o un zorro. Me quedé un momento quieto, girando la cabeza para escuchar si había movimiento, pero el desfiladero estaba completamente muerto. De regreso, algo me llamó la atención. Un parche de tierra removida, reciente, a un lado del sendero, formando un montículo irregular. Al principio pensé que podía ser una madriguera, pero el agujero era demasiado ancho y superficial para cualquier animal que conociera. Sentí un cosquilleo incómodo en la nuca, pero me obligué a pensar que era solo mi imaginación. No me acerqué más. Esa noche me quedé despierto más de lo habitual, alimentando la fogata con palo tras palo, vigilando los bordes del claro por si había movimiento. Cuando los troncos se desmoronaron en un lecho blando de brasas, al fin me arrastré dentro de la tienda. Los ojos me ardían de tanto mirar las flamas. No sé en qué momento exacto me desperté. Solo recuerdo que la luna era lo bastante brillante para dibujar cada rama en silueta sobre el nylon. Por un instante no supe dónde estaba, ni por qué mi pecho se sentía tan apretado. Entonces, lo escuché. Una voz, baja y cercana, dijo mi nombre. No era un grito, ni una pregunta. Solo lo habló, firme, como si quien fuera supiera exactamente dónde estaba acostado. La garganta se me cerró. Intenté tragar, pero nada se movió. Los oídos me zumbaban tan fuerte que pensé que iban a ahogar cualquier otro sonido. La voz no volvió. Al final me convencí de que tenía que haber sido un sueño. Me quedé ahí, con los ojos bien abiertos, hasta que el amanecer comenzó a colarse entre Cuando los por árboles. fin llegó la luz, abrí el cierre de la tienda a tirones cortos, esperando ver huellas o alguna señal de que no estaba solo. Nada estaba fuera de lugar, ninguna rama rota, ninguna marca en la tierra. Solo el mismo claro donde había montado mi campamento. Pasé todo el día intentando distraerme, recogiendo más leña, pescando en el arroyo, ordenando y reordenando mi equipo. Pero a medida que la luz volvió a desvanecerse, sentí una presión lenta en el pecho, como si los mismos árboles se inclinaran hacia mí. No podía sacarme de la cabeza la idea de que quedarme otra noche era un error. Esa tarde hice la fogata más grande que nunca. Arrastré cada rama seca que pude encontrar y alimenté las llamas hasta que arrojaban luz a media altura de las rocas detrás de mí. Me acomodé contra una de esas rocas, con las rodillas recogidos. Pensé que si me mantenía despierto, tal vez sentiría que tenía el control. Era una buena teoría. En algún momento debí quedarme dormido. Desperté cuando las brasas se estaban apagando, apenas un rojo opaco, y el frío se colaba por la chaqueta. Por unos segundos pensé que quizá la noche pasaría sin incidentes. Entonces, detrás de la roca, escuché una respiración. Lenta, constante, deliberada, como si a quien fuera no le importara que lo oyera, siempre y cuando yo no me diera la vuelta. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la linterna. Me quedé paralizado mirando el último resplandor del fuego. Las piernas se me adormecieron de no moverme. No fui capaz de girar la cabeza.
La respiración no cambió nunca, no se aceleró, no se detuvo, se mantuvo exactamente igual hasta que la primera luz gris atravesó los árboles. Cuando finalmente se detuvo, me sentí vacío, como si me hubieran vaciado por dentro. Me puse de pie con unas piernas que apenas respondían y desmonté el campamento en tiempo récord. La mochila quedó hecha un caos de correas y bolsillos mal cerrados. No me importó, solo necesitaba moverme. Caminé con fuerza, casi sin detenerme a beber agua. Cada vez que miraba hacia atrás, estaba seguro de que vería a alguien aparecer entre los árboles. El sendero parecía más estrecho, como si el bosque se cerrara. Mi respiración salía en jadeos cortos que no podía controlar. A 1 kilómetro del inicio del sendero, me detuve tan bruscamente que mi bota resbaló en las hojas húmedas. En medio del camino había una sola huella, más grande que la mía por al menos 2 tallas, hundida en la tierra blanda. No había otras que llevaran hasta ella, ninguna que se alejara. No tomé foto, no la examiné, simplemente eché a correr. Cuando llegué a mi coche, cerré las puertas con seguro antes siquiera de poner la mochila en el asiento del copiloto. Las manos me temblaban tanto que dejé las llaves caer 2 veces antes de lograr meterlas en el encendido. No miré atrás hasta haber conducido 10 millas, cuando los árboles al fin se abrieron en tierras de pastoreo. Esa fue la última vez que acampé solo. Ese verano trabajé para una pequeña organización de conservación en el sur de los Blue Ridge. No era precisamente un trabajo glamuroso. La mayoría de los días era solo yo, una libreta y mucho sudor empapando mi camisa mientras intentaba averiguar si un parche de musgo era la misma especie que había catalogado 2 semanas antes. El grupo era pequeño, apenas 6 personas, y todos nos turnábamos para cargar equipo, actualizar viejos registros y conducir hasta lugares tan remotos que uno se preguntaba por qué seguían apareciendo en los mapas oficiales. Los veteranos les llamaban terrenos olvidados, lo cual siempre me había parecido un poco dramático. Pero después de lo que ocurrió, creo que olvidado era decir demasiado poco. Todavía recuerdo la mañana en que me asignaron el terreno 14. Fue el primer lunes de junio. Trabajábamos desde una antigua estación de guardabosques de techo de hojalata que repiqueteaba como una máquina de palomitas cada vez que el sol le pegaba de lleno. Mi supervisora Elena me entregó el archivo y dijo algo como: «Suerte, ese es un agujero negro». No estaba bromeando. La mitad de los papeles eran copias de copias, borrosas y elegibles. El último informe de campo era de 1978. Un tipo llamado Brooks lo había escrito a máquina y básicamente era solo una lista de árboles, un conteo aproximado de plantas nativas y una sola línea al final. Restos de vivienda antigua. Se recomienda precaución. Eso era todo. Sin explicación, sin seguimiento. Recuerdo haber pensado que quizás se había asustado por un mapache o una madriguera de osos. Ojalá hubiera sido solo eso. Firmé un GPS, uno de esos modelos grises torpes que pierden señal con solo estornudar, y agarré un montón de hojas de registro nuevas. Luego cargué mi mochila en la camioneta y partí. El camino hasta allí fue el peor que había conducido en mi vida. La grava se iba adelgazando cuanto más avanzaba, hasta convertirse en apenas un par de huellas hundidas en la claya. Había tramos en los que las hierbas en medio del camino eran más altas que el parachoques. Me tomó casi 2 horas pasar el último buzón, y para entonces mis nervios ya estaban tensos. Finalmente, el camino dejó de fingir ser un camino. Me detuve donde se disolvía en un entraño de pasto y ramas rotas. Cuando bajé de la camioneta, todo se quedó en silencio de una forma que no me gustó. Giré lentamente, intentando ubicar algún punto de referencia, y finalmente vi una rola de postes de cerca que parecía más banquetes para termitas que obra de humanos. A unos 2,5 metros de altura, en el tronco de un sicómoro, había una tabla deformada con un 14 quemado en el madero. Esa fue mi única confirmación de que estaba en el lugar correcto. Recuerdo haber pensado que aquello parecía el inicio de un mal chiste, como si la rimaca me estuviera esperando en algún punto más allá de esos árboles. Me colgué la mochila, ajusté la brújula al tirante y crucé la cerca derrumbada. A los 20 pasos, el camino desapareció por completo detrás de mí. Los árboles eran enormes, con troncos tan anchos como silos añejos, y ramas enredadas tan alto que no alcanzaba a ver dónde terminaban. La primera hora fue una subida constante. Me detenía de vez en cuando para anotar observaciones, parches de trillium, un racimo extraño de hongos, una ranita que casi salta dentro de mi bota.
El GPS se encendía y apagaba, pero ya estaba acostumbrado. Confiaba más en la brújula que en nada. Avanzaba por la ladera de la cresta cuando noté una interrupción en la maleza, apenas un pequeño hundimiento en la pendiente. Me moví para ver mejor y descubrí el borde de una base de piedra metida en un hueco. Se veía tan fuera de lugar que por un instante pensé que lo estaba imaginando. Sabía que lo sensato era marcar el punto y seguir adelante, pero me invadió la sensación de que ese sitio me estaba esperando a mí específicamente, como si tuviera algo que mostrarme. Suena ridículo, pero así se sentía. Así que bajé con cuidado, escogiendo bien cada paso, y me acerqué. La base era un rectángulo de piedras apiladas medio derrumbadas en algunas partes. Dentro estaba una antigua estufa oxidada, con el tubo doblado hacia un lado como si alguien lo hubiera torcido a mano. Musgo verde crecía en gruesos parches a lo largo de las paredes empecé a apartar interiores. hojas con la bota. Cada cosa que descubría parecía otra pieza de una historia que no encajaba. Había vidrios rotos que quizá alguna vez fueron una ventana, una cuchara con el cuenco aplastado casi plano, una lonchera tan descolorida que apenas se distinguían los dibujos de unos animales sonrientes bajo un sol caricaturesco, quizá una familia de osos. Me agaché y abrí el cierre. Dentro había un trozo de tela azul arrugado y un puñado de canicas. Los colores seguían brillantes, remolinos de rojo, amarillo y azul que parecían casi nuevos. No sé por qué, pero aquello me erizó la nuca. Estaba allí agachado, girando una canica en la palma de mi mano, cuando lo escuché. Un movimiento lento y deliberado, como algo pesado cambiando el peso de un pie al otro. Me quedé helado. Mi primer pensamiento fue oso. El segundo, que ningún oso se mueve con tanta quietud. Me puse de pie, con el corazón latiendo en un aleteo nervioso. Giré en círculo lentamente, escaneando los árboles. Nada, solo troncos y sombras. Me obligué a pensar que debía ser un animal, pero esa idea no me convenció. La piel me quedaba demasiado tirante, como si esperara que algo ocurriera. Crucé de nuevo el muro y rodeé el borde, buscando huellas. Entonces escuché el segundo ruido, más arriba en la pendiente, una rama baja quebrantándose, seguida de un golpe suave. Grité, intentando sonar casual, pero la voz me salió más aguda de lo que quería. Solo un relevamiento de conservación por aquí. Nadie respondió. Di unos pasos cuesta arriba. Había un tulipán álamo solitario, con la corteza pálida como hueso viejo. Me incliné para mirar detrás, deseando con todas mis fuerzas no ver nada. Y eso fue exactamente lo que vi. Ningún animal, ninguna persona. Pero el suelo estaba marcado. Una huella clara, hundida en la hojarasca. El talón clavado como si quien la dejó hubiera salido corriendo a toda prisa. No puedo explicar qué se me activó en ese instante, pero fue como si algo dentro de mí se bloqueara y se negara a seguir. Necesitaba salir de allí. Me di la vuelta y comencé a bajar la pendiente. Mi respiración era corta y rápida, y cada paso parecía requerir el doble de esfuerzo. El GPS estaba apagado, la pantalla en negro. Lo apreté entre mis manos de todos modos, porque era algo a lo que aferrarme. De regreso todo se sentía distinto. Los árboles parecían más juntos, las sombras más densas. No dejaba de mirar por encima del hombro, seguro de que vería a alguien o algo siguiéndome. A medio camino de lo que suponía era la cerca, lo escuché. «Vuelve». Era bajo, pero claro. Un susurro quebrado que sonaba como si... La voz sonaba como si atravesara una radio vieja llena de estática. Me quedé helado. Afiné el oído, buscando cualquier otro ruido. Nada. Luego volvió, más cerca. «Vuelve». Las manos se me pusieron frías y húmedas. Retrocedí un paso, luego otro. Trataba de convencerme de que era un truco del viento, pero sabía que no. La tercera vez que habló, algo dentro de mí dejó de fingir. Salí a correr. No me importó cuánto ruido hiciera. La mochila me golpeaba la espalda con cada zancada. Las ramas me desgarraban la camisa y me arañaban los brazos, pero no reduje la velocidad. Me lancé a través de un grupo de rododendros sin importar si iba en la dirección correcta o no. Las piernas me ardían y la respiración era entrecortada, pero no podía obligarme a detenerme. Cuando por fin tropecé hasta parar, temblaba tanto que tuve que sujetarme a un tronco para no caer. Me doblé hacia adelante, jadeando. Miré alrededor, esperando reconocer algo. Nada. Tragué saliva tratando de pensar con claridad. Si seguía cuesta abajo,
Tarde o temprano llegaría a la carretera. Eso era lo único en lo que debía concentrarme. Un paso a la vez. Volví a avanzar, más lento esta vez, intentando ser silencioso. El bosque se sentía como si se cerrara más con cada paso. Después de lo que me pareció una hora, vi una franja de luz al frente. Al principio no parecía real, solo una línea pálida entre los troncos. Aceleré el paso y luego rompí en carrera. Una parte de mí estaba convencida de que si no llegaba lo bastante rápido, esa luz desaparecería. Salí de golpe de los árboles, tropecé contra el rado y casi caí de rodillas. Mi camioneta estaba justo donde la había alejado, con hierbas rozando el parapunches. Me obligué a mirar hacia atrás. No sé por qué. Tal vez por una necesidad estúpida de estar seguro. Al principio no vi nada, solo sombras y árboles. Luego algo salió a la luz. Era alto, vestido con un abrigo largo de lona, con manchas toscas bajándole por el frente. No podía verle la cara. Levantó un brazo lento y deliberado, y señaló de vuelta hacia el bosque. No esperé. Subí a la camioneta con manos que no paraban de temblar. La llave se me resbaló 2 veces antes de conseguir meterla en el encendido. Cuando por fin arrancó el motor, di marcha atrás tan rápido que las llantas escupieron grava. Cuando regresé a la estación, entregué el GPS y mis notas sin decir nada de lo que había visto. Nunca volví a poner un pie en el terreno 14. Tenía 23 años cuando de algún modo me convencí de que era buena idea ayudar a mi tío a limpiar una vieja cabaña de caza que había heredado, allá por la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte. Estaba enfermo desde hacía meses y no podía hacer el viaje él mismo, así que una tarde me llamó y me dijo que sería fácil, solo conducir hasta allá, empacar unas cajas y traer de vuelta cualquier cosa que valiera la pena. No mencionó lo deteriorado que estaba el lugar, ni que el camino terminaría convertido en algo que ni siquiera se podía llamar camino, ni que estaría solo durante horas sin señal de celular, sin vecinos, sin nada. Recuerdo haber salido de mi pequeño dúplex antes del amanecer. Mi mochila estaba apoyada en el asiento del pasajero junto a un termo de café que nunca llegué a beber. Durante las primeras horas el viaje se sintió normal. Autopistas planas, algunos tráilers rugiendo en la oscuridad, salidas separadas por millas. Pero en cuanto tomé la ruta 212, el pavimento se volvió irregular. Al principio eran solo grietas con hierbas saliendo entre las juntas. Luego pasó a ser grava que golpeaba contra los bajos cada vez que caía en un bache. Después la grava desapareció por completo y quedé avanzando lentamente por una única senda de tierra, apenas más ancha que mi camioneta. Los árboles se volvían más densos mientras avanzaba, viejos álamos y arces inclinándose tanto que parecía que querían cerrarme el paso. Cada tanto pasaba junto a algo medio podrido en el suelo, una cerca antigua, un tambor oxidado, las costillas de un granero derrumbado sobre sí mismo. El aire allí olía a una mezcla de hojas húmedas y algo mohoso, como lana mojada olvidado demasiado tiempo en un sótano. Cuando por fin llegué al claro, sentí ese cosquilleo en la nuca, esa sensación que tienes cuando estás convencido de que alguien te observa aunque estés solo. Apagué el motor y me quedé sentado, aferrando el volante, diciéndome que estaba exagerando. La cabaña se veía más pequeña de lo que había imaginado por la descripción de mi tío. Era baja, con un techo tan torcido que se colaban rayos de luz entre algunas tejas. El porche se inclinaba hacia un lado y tuve la estúpida idea de que si pisaba la tabla equivocada, toda la estructura se vendría abajo. El patio no era tal, solo un pedazo de hojas marrones apelmazadas y hierba muerta, con colinas a su alrededor que daban la impresión de que intentaban mantenerla escondida. Bajé, me estiré la espalda hasta que tronó y probé la puerta principal. La perilla se sentía áspera bajo mi mano, pero giró sin problema. En cuanto entré, el olor casi me hizo vomitar. Humo rancio mezclado con madera podrida y algo agrio que me irritaba la garganta. Por costumbre, accioné el interruptor de la entrada. Nada, ni un destello, ni un zumbido. Silencio absoluto. Me quedé un momento dejando que mis ojos se adaptaran, hasta que vi una linterna de querosena en el mostrador. Encendí una cerilla y prendí la mecha. La pequeña flama tembló en el vidrio, lanzando un resplandor pálido sobre la estrecha cocina. El linóleo estaba agrietado por todos lados y en las paredes había manchas oscuras demasiado viejas para hacer humedad. Evité mirarlas demasiado. Pensé que cuanto más rápido trabajara, más rápido podría irme. Empecé con los gabinetes. La mayoría estaban vacíos, salvo por excrementos de ratón y unas pocas latas oxidadas sin etiqueta.
Cada vez que metía la mano, el polvo se me pegaba en la cara y me hacía estornudar. Encontré un juego de platos desemparejados que mi tío quería, además de unas tazas pesadas que todavía tenían un anillo marrón de café seco. Empaqué todo en una caja y la dejé debajo de la puerta. El lugar estaba tan silencioso que cada crujido del piso se sentía como pasos detrás mío. No dejaba de mirar por encima del hombro, medio esperando ver un rostro en la entrada. En un momento rocé una cortina y la tela estaba húmeda bajo mis dedos. Me limpié la mano en los jeans y traté de concentrarme en lo que hacía. Después de 2 horas hurgando entre cajones y alacanes, sentía la cabeza embotada. La espalda me dolía de tanto inclinarme y la débil luz de la linterna hacía que todo fuera de su círculo se viera más oscuro. Decidí tomar un descanso, despejarme un minuto. Salí al porche, fue entonces que noté el alambre. Se extendía entre 2 árboles, a unos 6 metros de distancia. Al principio pensé que era solo un viejo tendedero, pero cuando miré más de cerca vi los pequeños huesos. Estaban blanqueados, cada uno atado al alambre con tiras de tela. Eran tan pequeños que tuve que entrecerrar los ojos para adivinar de qué provenían. Conejo tal vez, o algo aún más pequeño. Colgaban en una línea ordenada, balanceándose ligeramente con la brisa. Me acerqué, diciéndome que solo era curiosidad. La tela tenía símbolos dibujados con tinta oscura, formas simples pero deliberadas, círculos atravesados por líneas rectas, repitiéndose una y otra vez. Saqué el teléfono para tomar una foto, aunque sabía que no tenía señal. La hice de todas maneras, más por costumbre que por otra cosa. Me quedé más tiempo del que pretendía, observando esos huesos. El estómago me dio un vuelco, como cuando sientes que alguien te observa por la ventana por la noche. Volví a la cabaña diciéndome que empacaría más rápido y me iría antes del anochecer, pero nada salió tan rápido como esperaba. Cada vez que creía que había terminado, aparecía otro cajón atascado, lleno de cachivaches. Rollos de alambre, viejos anzuelos, una bolsa de lona manchada que apestaba a mohoso. Cuando miré el reloj, ya pasaban de las 6 y el claro estaba casi tragado por las sombras. Llevaba la última caja hacia la puerta cuando lo escuché. Algo pesado moviéndose entre los árboles. El crujido lento y deliberado de las ramas bajo un peso. Me detuve tan bruscamente que la caja casi se me cayó de los brazos. Durante unos segundos nada. Luego el ruido volvió desde el otro lado del claro. La boca se me secó. Traía saliva y alajé la caja en el suelo, lo más suavemente que pudo. Trataba de ser racional, probablemente un ciervo, pero cada vello en mis armados estaba erizado. Entonces escuché los golpes. Comenzaron bajos, detrás de la cabaña. 3 golpes secos, como nudillos contra madera. Una pausa. Luego 3 más. Sentí el pulso en la garganta. Sabía que si salía del porche a mirar me arrepentiría, así que no me moví. Los golpes avanzaron por la pared, acercándose hacia la esquina delantera. 3 golpes. Pausa. 3 más. Mis palmas estaban húmedas. Cerré la puerta y eché el cerrojo. Apagué la linterna para que nadie pudiera verme desde afuera. Luego me agaché, una mano apoyada en el suelo, escuchando. El golpeteo se detuvo. Pasó un minuto, luego otro. Cuando la voz llegó, sonaba tan cerca que pensé que estaba apoyada en la pared. «No perteneces aquí». Era raspa, como si decir las palabras doliera. Mi respiración se volvió superficial. Me tapé la boca con la mano para no emitir sonido. Afuera, los pasos se movieron, acercándose más. «Deberías dejarlo», susurró la voz. Traía saliva, obligando a mi pecho a moverse. Mi voz sonó pequeña y temblorosa. «Solo estoy aquí para empacar las cosas de mi tío». Silencio. Ninguna respuesta. Los pasos se alejaron hacia los árboles. Me quedé agachado intentando decidir si prefería correr hacia la camioneta o pasar la noche en esa cabaña oscura. Ninguna opción sonaba bien. Esperé hasta que la luna estuviese lo suficientemente alta como para dejar entrar algo de luz por la ventana. Pasaron horas sin otro ruido. Las piernas se me quedaron entumecidas de estar agachado, pero no me atreví a ponerme de pie. Entonces, justo cuando mi mente empezó a convencerme de que lo había imaginado todo, un solo golpe pesado retumbó en la pared trasera. Me estremecí tanto que casi dejé caer la linterna. Otro golpe vino, y luego otro, hasta convertirse en un golpeteo constante que rodeaba la cabaña en un círculo perfecto. Cada impacto era medido, como puños marcando un compás. Las manos me temblaban mientras volvía a encender la linterna. Me acerqué a la puerta y apoyé el oído. El golpeteo se detuvo. Entreabrí la puerta. Nada, solo el claro y los árboles. Casi solté una risa de alivio, hasta que miré el alambre. Cada hueso había desaparecido. Solo quedaba el cordel flojo.
Eso fue suficiente. Corrí por el porche. Mis botas se resbalaron sobre las placas. No miré atrás. Me lancé contra la puerta del SUV. Subí, cerré todo con seguro y metí la llave en el encendido. Cuando los faros barrieron el borde del claro, los vi. Docenas de siluetas altas entre los troncos. Estaban perfectamente quietas. No pude distinguir rostros, solo la forma de hombros y cabezas. Pisé el acelerador a fondo. El vehículo rebotó sobre los baches. En el espejo retrovisor el claro permanecía vacío, pero mi instinto me decía que no se quedarían ahí para siempre. Me tomó la mitad del tiempo llegar a la carretera principal. No respiré tranquilo hasta detenerme en una gasolinera en Darnell, bajo las luces zumbantes. Me quedé ahí, con las manos aún aferradas al volante, el sudor enfriándose en el cuello.